a nuestra reflexión. Y hoy los invité para hablar de sabiduría y propósito. Va a ver usted que es bien importante esto que hablamos. Hemos venido desde el miércoles pasado hablando de la sabiduría. Dios nos enseña, pues cuando buscamos a Dios, Dios nos habla. Inevitablemente, si buscamos a Dios, vamos a oír su voz. Él nos enseña, nos guía, nos dirige. Él nos pone tareas. Siempre que nos encontramos con Dios, nos pone tareas. Nos enfrentamos a realidades de nuestra vida y vemos lo que necesitamos. Y la verdad, yo les decía, bueno, el miércoles pasado les decía, pidámosle a Dios fuerzas y pidámosle a Dios sabiduría. Son dos cosas que necesitamos y la Biblia nos dice que las pidamos porque Dios nos las da. Cuando nos hacen falta las fuerzas, Dios nos da fuerzas para seguir adelante. Nos sentimos que se nos agota los recursos, que ya no tenemos fuerzas, que no podemos seguir adelante. Le pedimos fuerzas a Dios. Luzma, le pedimos fuerzas al Señor. Y Él nos da las fuerzas que necesitamos. Y cuando necesitamos sabiduría, nos creemos faltos de sabiduría, se la pedimos a Dios y dice que Él nos las da. Yo me creo falto de sabiduría, de paso, les digo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedírsela a Dios. El que tiene toda la sabiduría del mundo, pues no pide porque ya Él la tiene. Pero los que no tenemos la sabiduría suficiente para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida, ¿a quién le vamos a pedir sabiduría? A Dios. Y Él nos dice que la pidamos y Él nos la va a dar. Entonces, estamos hablando de sabiduría y propósito. Porque así es como deberíamos vivir, de manera sabia y con un propósito. Y en la Biblia hay un hombre, hubo un hombre, su ejemplo, su testimonio quedó consignado en la Biblia, pero él nos enseña qué es lo más importante para pedirle a Dios cuando vamos a Dios. Entre otras cosas, nosotros podemos estar ahora, podemos estar bien. Es más, podemos estar muy bien. Podemos sentirnos suplidos de todo, podemos sentirnos dotados de todo, podemos sentirnos en un área cómoda, tranquila, confortable, donde tenemos todo lo que necesitamos. Pero yo pregunto, ¿quién nos asegura que eso va a seguir siendo así siempre? ¿Quién le asegura a usted, si usted está bien ahora, quién le asegura que va a estar bien todo el tiempo y toda la vida? ¿Quién le puede asegurar eso? Yo creo que nadie, ni siquiera Dios le va a asegurar eso. Porque hoy podemos estar bien y mañana podemos estar con muchas dificultades. La vida nos puede cambiar de un momento a otro. De un momento a otro podemos enfrentar un desafío y manejarlo mal, ese desafío. De un momento a otro se nos presenta una circunstancia y actuamos y podemos actuar de manera torpe, con una torpeza que afecte nuestra vida para siempre. Es importante manejar la vida con sabiduría, pero no con cualquier clase de sabiduría. Sabiduría de lo alto, dice la Biblia. La Biblia dice que hay dos clases de sabiduría. Que hay una sabiduría que desciende de lo alto, y hay una sabiduría que no desciende de lo alto. Ahorita vamos a ver algo. Ya lo hemos visto. Seguramente usted está recordando algún texto de la Biblia que se lo dice, pero lo vamos a recordar nuevamente. Y nosotros necesitamos sabiduría hasta para presentarnos delante de Dios. Necesitamos sabiduría. ¿Cómo le parece? Hasta para presentarnos delante de Dios necesitamos sabiduría. Vamos a ir al libro de Santiago, que nos habla, la carta de Santiago, que nos habla mucho
acerca de la sabiduría. Y vamos a ir al capítulo 4, allí con sus Biblias, Santiago capítulo 4, vamos a mirar el versículo 3. Los que están allí siguiendo la lectura y que están allí con las pilas puestas, buscamos en Santiago capítulo 4, el versículo 3. Mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces nosotros nos presentamos delante de Dios como en oración. Pero dice aquí que a veces no sabemos pedir. Y lo dice la Biblia en varios pasajes. No sabemos pedir. Dice la Biblia que no sabemos pedir como conviene. Pedimos necedades. Aquí dice que pedimos y pedimos mal. Pedimos con deseos egoístas. Pedimos para nuestros propios deseos egoístas, dice aquí la Biblia. Y eso es pedir mal. Y eso es no tener sabiduría para presentarse delante de Dios. Necesitamos sabiduría para gobernar nuestra casa. Necesitamos sabiduría para administrar bien nuestro trabajo. Necesitamos sabiduría para caminar por la vida. Necesitamos sabiduría para manejar nuestras relaciones. Necesitamos sabiduría para enfrentar situaciones repentinas, situaciones que se nos presentan de repente y hay que tomar una decisión. Y le decía al principio, hay un hombre que nos enseña acerca de la sabiduría y vamos a encontrarlo en el segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 1. Este hombre es Salomón. Y es bien interesante lo que nos narra la Biblia aquí, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 1. Vamos a mirarlo y aquí vamos a resaltar algunos detalles que seguramente nos van a ser muy útiles. Salomón dice aquí en el capítulo 1 del segundo libro de Crónicas. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y el Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Piensen esto, piensen esto. Piensen esto, Libardo, piensen esto, Carlos, piense Victoria, Ismenia, Margot, Mati, pensemos en esto. Cuando nosotros, a ver, cuando a un hombre le va bien en la vida, como dice aquí, dice que Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Lo que le pasa a mucha gente. En nuestro ambiente, en lo que vemos, a ver, una persona que hoy no tiene nada, y mañana tiene todo. Las personas que cuentan, no tenían nada y ahora tiene casa, carro, beca, finca, dinero, posesiones y tiene todo y está. Normalmente, ¿qué le ocurre a estas personas? ¿Qué le ocurre normalmente a las personas que se encuentran con esta situación? Que pasan de abajo a estar bien arriba, como dice aquí, que Dios lo engrandeció sobremanera. Si usted tiene una respuesta a eso, démela. ¿Qué pasa normalmente con estas personas? ¿Quién me dice qué pasa normalmente cuando ocurre este tipo de cosas? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Bueno, si alguien me puede decir, abre su micrófono y me hace el comentario. Se engrandece, pero para sí mismo alejado de Dios. Se engrandece, pero para sí mismo alejado de Dios. Ocurre con frecuencia que estas personas se vuelven activas,
comienzan a ver a los demás por encima del hombro. Y hoy día, con las redes, la persona comienza, publica cuando compra el carro nuevo, publica cuando hace el viaje a Europa, publica cuando está estrenando ropa, publica, o sea, mostrando todos sus logros, hallazgos, como para decirle a los demás, para que te piques, dicen acá en la costa, como para que veas todo lo que yo he alcanzado. Normalmente pasa así. Vamos a ver qué pasó con Salomón. Dice, convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces, a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Salomón, hijo de David, ¿verdad? David era el rey y bueno, ahora David le deja el reino a su hijo Salomón. Dice el versículo 5, asimismo el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo del Señor, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. 1000 holocaustos quiere decir 1000 animales muertos. Mira, imagínate una ofrenda de estas, imagínate un sacrificio de estos. Hombre, el hombre tenía la capacidad, porque la gente ofrecía sus sacrificios y sus holocaustos de acuerdo con lo que tenían. El que tenía poquito ofrecía poquito, el que ofrecía una palomita, pero el que tenía mucho, ofreció 1000 holocaustos. Imagínate 1000 vacas o 1000 carneros, eso es un sacrificio importante. Y dice el versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ay, caramba. Imagínese usted que Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué se te viene a ti a la cabeza? Te cuento que esa es una pregunta clave. Es una pregunta clave, Carlitos. Una pregunta clave, Elda. Es una pregunta clave, Javier y Majo. Es una pregunta clave, Ismenia. Margot, esa es una pregunta clave. Pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que te dé? Ay, Dios mío. Esa pregunta muestra lo que hay en el corazón. Esa pregunta muestra lo que es una prioridad para nuestra. Esa pregunta muestra lo que tenemos aquí, lo que muestra nuestro deseo, qué es lo que realmente mueve nuestra vida. Y eso fue lo que Dios le dijo a Salomón. Pídeme lo que quiera. Mire, cuando nosotros nos dicen eso, inmediatamente se nos vienen a la cabeza cosas naturales, normalmente. Dice la Biblia que puedes pedir con sabiduría o sin sabiduría. Puedes pedir para gastar en tus deleites o puedes pedir para la gloria de Dios. La Biblia dice que hay una sabiduría que desciende de lo alto, que ahora la vamos a ver, y hay una que no desciende de lo alto. Y esa sabiduría que no desciende de lo alto dice que tiene 3 características. Es animal, es terrenal y es diabólica. Hombre, pedir riquezas, pues podríamos decir que no tiene nada malo. No tiene nada malo. Y que una persona adquiera riquezas, eso no tiene nada malo. Pero si las riquezas afectan tu corazón y las riquezas roban toda tu atención, en un momento dado, esas riquezas se pueden volver en contra tuya, se pueden volver
tu propia trampa. Yo he visto eso un montón de veces. He visto familias prosperando, he visto parejas prosperando, trabajando juntos y van yendo, subiendo de nivel. Y como dice aquí de Salomón, que fue engrandecido sobremanera, he visto eso. Estaban aquí abajo, no tenían nada y comienzan, prospere, prospere, prospere. Y cuando están arriba, ya el tipo le parece que se debe buscar otra mujer, o a la mujer le parece que se debe buscar otro marido, o comienzan a hacer negocios raros, extraños, y aquello que fue una bendición de Dios lo tornan para mal. Se acabó el hogar, se acabó el matrimonio, se acabó la familia, cada uno tomó por un lado, se metieron en negocios raros y terminan metidos en un terrible problema. Por eso dice la Biblia que la sabiduría que no desciende de lo alto es animal, terrenal y diabólica. Termina convirtiéndose en algo diabólico, algo contraproducente para su vida, algo que le hace daño. Y de eso debemos cuidarnos. Aquí Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Y sabe una cosa? Salomón no pidió enseguida. Cuando Dios le dijo, pídeme, note, si usted está siguiendo la lectura en la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, entonces se va a dar cuenta que él no pidió enseguida. Salomón no pidió enseguida. Versículo 8. Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Se da cuenta que él no pide, que no está pidiendo. Él hace como una reflexión. Oh Señor, versículo 8, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Medita. Versículo 9. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Mira que Dios le dice, pídeme, y él no pidió, él se puso a reflexionar. Dios ha sido bueno, Dios fue bueno con mi padre, Dios tuvo misericordia con mi padre, la ha tenido conmigo, Dios me puso por rey en lugar de mi padre, me entregó este pueblo grande. Hace una meditación y entonces después de la meditación pide, y pidió bien, pidió correctamente, pidió con sabiduría. Versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? No pidió otra cosa, pidió sabiduría y ciencia. Después de hacer la reflexión, Dios ha sido bueno con mi padre, Dios ha tenido misericordia, Dios nos ha dado, me entregó ese pueblo. Además, reconoce que todo lo que ha logrado y lo que logró su padre fue gracias a Dios. Que eso hay mucha gente que no lo reconoce. Hay mucha gente que no reconoce que lo que tiene viene de Dios, que lo que ha logrado lo ha logrado gracias a Dios, sino que dicen por mi brazo, por mi fuerza, por mi lucha, por mi trabajo, por mi tesón, por mi gran inteligencia. Por eso tengo todas estas cosas, dicen algunos. No, este reconocía que todo lo que había logrado lo había logrado gracias a Dios. Y entonces le pide a Dios sabiduría y ciencia. Pidió muy bien. Y yo le decía, mire, cuando se nos hace esa pregunta, se revela lo que realmente tenemos en el corazón, cuando tenemos la oportunidad de pedir. Lo que realmente tenemos, y aquí lo dice la Biblia. Mira el versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Mire, cuando Salomón pidió, Dios le dijo, aquí quedó al descubierto tu corazón. Aquí quedó al descubierto tu corazón. Y le dice, no pediste riquezas, que es lo que normalmente uno hubiera pedido. Es lo que normalmente un ser humano, una persona cualquiera hubiera pedido.
¿Qué quieres que te dé? Uy, Señor, dame 20 millones de dólares. Él no pidió riquezas. Dice, no pediste riquezas, no pediste bienes, no pediste gloria, lo que normal uno hubiera pedido. Bienes, riquezas, comodidad, confort. Señor, quiero 20 millones de dólares y quiero un yate y quiero un avión privado y yo no sé cuántas cosas más. Una mansión en el lugar más lujoso del mundo. A lo mejor eso es lo que hay en el corazón de la gente. Está pensando en eso. Y si se le ofrece la oportunidad de pedir, eso es lo que pide. Y Dios le dice, no pediste, en el 11, no pediste riquezas, no pediste gloria, no pediste bienes, no pediste confort ni comodidad. Dice, tampoco has pedido ni la vida de los que te quieren mal. Tampoco pediste la vida de tus enemigos, que es otra cosa que de pronto no hubiera pedido. Señor, desaparece a todos los que me han hecho mal, ¿verdad? Y si por ahí hay alguien que sé que está en conflicto conmigo, Señor, quítamelo del medio, Padre. Quítamelo del medio. No quiero problemas con él. Yo no quiero ni hacerle daño a él, ni que él me haga daño a mí. Quítamelo del medio. Un mal vecino, Señor, que se mude para otro lado. Es lo que normalmente, seguridad, Señor, desaparece a todos los ladrones de Bucaramanga, desaparece a todos los ladrones de Cúcuta. Es posible que ese tipo de cosas hubiera sido la que alguno de nosotros hubiera pedido, pero no, Salomón no pidió eso. Tampoco pediste la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, no pediste tampoco larga vida. Ah, claro, Señor, yo quiero un yate, yo quiero millones, yo quiero una mansión, yo quiero el carro más lujoso, el de más alta gama. Bueno, pero también quiero mucha vida para disfrutar eso. Salomón no pidió eso. Y a Dios le pareció hermoso el corazón de Salomón en este sentido. Y le dice entonces Dios, has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto. Entonces, sabiduría y ciencia, es el versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y además te voy a encimar riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Qué espectáculo. ¿Usted qué hubiera pedido? De pronto yo le hubiera pedido a Dios bienes, le hubiera pedido comodidad, le hubiera pedido gloria, fama, posición, no sé, la vida de los enemigos. No pediste larga vida, no pidió sabiduría y ciencia. Pero aquí hay un pero. Aquí hay un pero para nosotros. Y es que, bueno, un pero en la vida de Salomón que nos sirve a nosotros de ejemplo. Salomón pidió sabiduría y ciencia, pero no perseveró en ella. Salomón allí ganó el examen, pero después lo perdió, ¿sabes? Porque Dios le dio las dos cosas. Dios le dio sabiduría y ciencia, pero le encimó riqueza, le encimó gloria, como nadie en la vida había tenido. Le encimó todo lo que no pidió. Dios le añadió lo otro. Y entonces Salomón siguió viviendo en medio de las dos opciones. Ay, Dios, no se puede claudicar entre dos pensamientos, no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. ¿Sabe? Salomón se enloqueció. Salomón se aturdió. Y Salomón entonces se volvió un hombre sabio para dar consejos, pero no sabio para actuar. Sabio para dar consejos, pero no sabio para vivir. No sabio para actuar. Por eso yo les decía, te hablaba de sabiduría
y propósito. No se puede perder el propósito en la vida, familia hermosa. No se puede perder el propósito en la vida. Yo lo veo y le digo, Señor, ayúdame, ayúdame. Por eso estoy hablando de esto. Ayúdame a no perder la visión, a no perder el propósito, porque facilito. Yo veo a los cristianos siempre diciendo, y esto me lo ha oído Libardo, y esto me lo ha oído Javier, y esto me lo ha oído Rosibel, y esto me lo han oído muchos de los que están aquí. Yo veo siempre a los cristianos diciendo, necesito un lugar donde congregarme y me alimenten. Pero yo no veo a los cristianos normalmente diciendo, necesito un lugar donde servir, necesito un lugar donde construir para Dios, necesito un lugar donde vivir para la gloria de Dios. No, yo necesito un lugar donde yo me sienta bien, donde la silla sea cómoda, donde haya buen aire acondicionado, donde haya un grupo de alabanza bien poderoso, donde el lugar que sea bonito, que huela bien, que la alabanza sea la alabanza que a mí me gusta, la alabanza que a mí me gusta, donde me prediquen lo que a mí me hace sentir bien, donde me digan cosas bonitas. Eso está buscando la gente. De alguna manera está buscando riquezas, bienes y gloria. De alguna manera está buscando eso. La gente no quiere un lugar para construir, para luchar, para sacar adelante la obra de Dios, un lugar donde cumplir la gran comisión, un lugar donde servirte, un lugar donde hacer tu voluntad. Necesito un predicador que me predique tu palabra. No, necesito un predicador que me diga lo que yo quiero oír, que cuando predique me haga sentir bien, que me diga cosas bonitas, que me haga sentir el centro del mundo. Es normalmente lo que la gente está buscando. Yo, ¿sabe? Yo le doy gracias a Dios por personas aquí que han estado dispuestos a luchar, a acompañarme en la lucha de construir comunidad de fe para la gloria de Dios. Porque oímos a Dios, porque oímos a Dios, porque cuando Dios me dice, pídeme lo que quieras, allí mi corazón queda al descubierto lo que tengo en el corazón. Y Dios le dio a Salomón sabiduría y ciencia, porque Salomón pidió eso, pero Dios le dio lo otro. Y Salomón tuvo las dos opciones y Salomón no perseveró en la sabiduría y la ciencia. Y esta es la invitación que yo le hago a cada uno de ustedes hoy. Perseveremos en la sabiduría que viene de lo alto. Perseveremos en la sabiduría que viene de lo alto. Que si perseveramos en la sabiduría que viene de lo alto, sencillo, todo lo demás nos va a ser añadido. Como a Salomón, Dios le dio la sabiduría y la ciencia que pidió y eso alegró a Dios y Dios le añadió todo lo demás. Pero no te obnubiles, no te engolosines con la añadidura. Persevera en el Señor y en el propósito de Dios. Por eso hablo de sabiduría y propósito. Vamos nuevamente a Santiago, a la carta de Santiago, y veamos entonces la sabiduría que viene de lo alto. Dice Santiago capítulo 3 y vamos a ver a partir del versículo 13. Aquí está la sabiduría que viene de lo alto en la que nosotros debemos perseverar. Dice Santiago capítulo 3, el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? A ver, ¿quién es sabio y entendido, Nicole? A ver, Mati, ¿quién es sabio y entendido? A ver, Arcadio, ¿usted es sabio y entendido? Arcadio, a ver, Rosa, ¿tú eres sabia y entendida? A ver, Luz Mari, ¿eres sabia y entendida? Ay, Señor, cuánto necesitamos ser sabios y entendidos
¿Cuánto necesitamos vivir con sabiduría y propósito? Bueno, entonces, si eres sabio y entendido, dice el versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría se demuestra, es visible, y la sabiduría se muestra con buena conducta. La sabiduría se muestra con mansedumbre. Ay, Padre Santo. ¿Cuántas veces hemos perdido el examen? Yo lo he perdido muchas veces. Lo reconozco, lo admito. Cuando nos exacerbamos, cuando se nos salta el, como dicen por ahí, se nos salta el chuki, cuando nos salimos de los chiros, cuando perdemos los estribos, cuando nos desarticulamos y gritamos y tratamos mal y estamos que matamos y comemos del muerto, no estamos actuando en sabia mansedumbre. No estamos actuando en sabia mansedumbre. Muestre, dice aquí, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces vamos viendo que la sabiduría se muestra. ¿Qué más dice la Biblia? Versículos 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, la sabiduría de lo alto es libre de envidia. La sabiduría de lo alto es libre de celos. La sabiduría de lo alto es libre de amargura. La sabiduría de lo alto es libre de jactancia, de presunción. Como decía aquella persona, estoy impresionado con mi humildad. Mi humildad me impresiona. Yo soy tan humilde que yo quedo impresionado con mi humildad. ¿Qué tal esa humildad? La sabiduría de lo alto es libre de jactancia, es libre de presunción, es libre de mentiras. No mintáis contra la verdad. Y dice aquí el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Tiene esas características. A Salomón todo lo que tenía se le terminó volviendo en su contra. Se volvió un hombre promiscuo en gran manera. Se volvió un idólatra. Él adoró a los dioses de cada una de las 700 y más mujeres que tenía. Se volvió un promiscuo, un idólatra. Entonces se volvió diabólico todo lo que tenía y termina en una terrible amargura diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Este hombre no perseveró en la sabiduría de lo alto. Pero ¿qué dice aquí? Nos da otras características de la sabiduría. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y la palabra pura aquí tiene la connotación de algo inocente. Es la sabiduría de un niño. Tiene la connotación de algo modesto. Es la sabiduría de un niño que es inocente. A ver, pídeme lo que quiera. Señor, dame sabiduría. Ay, qué tonto este. Entonces dice por acá, dicen los sabios de este mundo, ay, definitivamente Dios le da pan al que no tiene diente. Dios le dice, pídeme y se pone a pedir y que sabiduría. Hombre, pida una camioneta de alta gama de 750 millones de pesos por lo menos. O pida una camioneta de 200,000, pida un carro deportivo de $200,000. ¿Que se va a poner a pedir sabiduría? ¿Cómo se le ocurre? No. Dios le da pan al que no tiene diente. Pues déjeme decirle que aquí dice que la sabiduría de lo alto es pura, es inocente, es modesta. ¿Qué más dice aquí? Después, pacífica. La palabra pacífica significa también apacible, saludable, apacible, saludable. ¿Qué más? Es amable. La palabra amable significa apropiado, gentil, suave. Es suave, es gentil, es apropiado. ¿Sabe? Una persona amable es la persona que cuando la gente la ve venir dice, qué bueno que llegó fulano.
qué bueno, porque es amable, es gentil, es suave. Pero esa gente que cuando la gente la ve venir dice, ay, ya se puso el ambiente pesado, ya viene fulano o ya viene fulana, es porque no es amable, porque no es apropiado, no es gentil, no es suave. Llega y pone el ambiente pesado, llega y de una vez turba a todos. No, eso no es actuar con sabiduría. ¿Qué más dice? Benigna, maravilloso. La palabra benigna significa buena para persuadir. Piensa en esto, buena para persuadir, es decir, buena para convencer. La sabiduría de lo alto convence, la sabiduría de lo alto arrastra, es buena para persuadir. Dice además que tiene buenos frutos, llena de misericordia y buenos frutos. Claro, la sabiduría de lo alto está asociada a la prudencia, a la humildad, es llena de misericordia y de buenos frutos. Dice sin incertidumbre, y esto de sin incertidumbre significa que es imparcial, no se pendula. Sabe que no es sabio parcializarse y normalmente uno está parcializado. A ver, es lo que uno ve en el mundo. Vamos a poner un ejemplo chiquito, sin meternos de lleno en esto. Simplemente un ejemplo chiquito. El cuento de los ambientes políticos. Estos son de izquierda y estos son de derecha. Estos son de izquierda, estos son de derecha. Yo por eso digo, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo soy de Jesucristo. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo soy de Jesucristo. Porque los de izquierda ven todo lo que hacen los de derecha parcializados. Eso no es sabio. Y los de derecha ven todo lo que hacen los de izquierda parcializados. Eso no es sabio. La sabiduría de lo alto no se pendula, es sin incertidumbre, es imparcial. Y nosotros vemos, esto lo sufrimos. La falta de sabiduría la sufrimos todo el tiempo. Llega un presidente 4 años, hace bien o hace mal, o hace más o menos, o hace terrible, lo que sea. Y luego llega el otro 4 años después, y nada de lo que hizo el anterior es bueno. Y todo lo que hizo el anterior va para la basura. Aunque eso traiga gastos, aunque el pueblo termine llevando del bulto por esa actitud. Esto no es sabio. Paro. No hablo más del punto para no meterme en asuntos políticos y sacar al descubierto cosas que haya en el corazón de alguno aquí. En el mío lo que hay es que yo soy de Cristo, no soy ni de derecha ni de izquierda. Pero mire, dice que la sabiduría que es de lo alto es sin incertidumbre, no se pendula, es imparcial, no es hipócrita, sin incertidumbre ni hipocresía. Y termina diciendo el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sabe? Santiago 1:5 dice, si alguno se cree falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo creo que esta sabiduría de la que nos habla Santiago 3, del 13 al 17, es la que debemos pedir y perseverar en ella, en la que no perseveró Salomón. Esta es la sabiduría que yo no tengo y que tengo que pedírsela a Dios. Porque en cualquier momento la vida nos ofrece, en todo momento la vida nos ofrece la posibilidad de actuar sabiamente o torpemente. Y cuando actuamos torpemente, terminamos recogiendo las consecuencias. ¿Usted sabe cuáles fueron las consecuencias de la torpeza de Salomón? Salomón murió, y cuando Salomón murió, los 2 hijos de Salomón volvieron el reino lo volvieron, ¿qué le digo? Lo volvieron una etcétera. Se dividieron, partieron el reino en 2
hicieron maravillas, maravillas negativas con lo que Salomón les dejó, porque los hijos no siguieron el consejo, sino que siguieron fue el ejemplo. No siguieron el consejo de su padre, sino el ejemplo. Y esto trae graves consecuencias que hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Pidamos esta sabiduría que no tenemos. Yo le voy a pedir a mi esposa que venga y nos dirija la oración o parte de la oración y yo termino. Orémosle a Dios basados en esto, sabiduría y propósito. Así debemos vivir y la sabiduría de lo alto es la que nos lleva a vivir con propósito. Bueno, familia, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Yo te pedí antes de comenzar esta reunión y te decía, Padre, hemos venido a buscarte, hemos venido a escucharte, hemos venido a oír tu voz. Así es. Entonces, tú nos has hablado hoy y nos has hablado de la sabiduría. Pidámosla, porque es seguro que la necesitamos. Seguro que sí, hijo de Dios. Seguro que sí estás necesitando sabiduría para tomar una decisión. Estás necesitando sabiduría para dar un consejo a un hijo, a una hija, guiar a un hijo, guiar a una hija. Caballero, varón, necesitas sabiduría para bendecir a tu esposa, siendo cabeza de ella, siendo autoridad sobre su vida, siendo proveedor de tu familia. Tú, varón, necesitas sabiduría de parte de Dios. Pídesela. Pídesela en esta tarde, pídesela. Pídele a Dios sabiduría para ser la cabeza de tu familia. ¿Y sabes qué? Pídele a Dios sabiduría para ser el sacerdote de tu hogar. Ese hombre que primero va a Dios, recibe de Dios, escucha la instrucción y la dirección de Dios para asimismo guiar a su esposa y a sus hijos. Vamos a pedir sabiduría de lo alto. Mujeres que estamos aquí conectadas, que estamos en esta reunión, vamos a pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría de lo alto, esa que dice la Biblia, que es amable, que es, como dice aquí la palabra de Dios, en los versículos, que es amable, es benigna, es llena de misericordia, esa sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría es la que le vamos a pedir a Dios, mujeres. Digámosle a nuestro Padre Dios, Padre Dios, necesitamos ser mujeres sabias para respaldar a un esposo, para respetar a un esposo, para ser ayudas idóneas de ese varón que Dios nos entregó, para guiar unos hijos, para guiar unos hijos, para guiar un hogar. Dile, Padre, tu palabra dice que la mujer sabia edifica la casa. Dile, yo necesito sabiduría para edificar mi hogar, para edificar mi casa, para edificar las personas que has puesto a mi cuidado, Padrecito. Sí, necesito sabiduría de lo alto. ¿Para dónde? Padre Celestial, si tú eres soltera, no tienes un esposo, no tienes unos hijos, también necesitamos sabiduría.
también necesitas sabiduría de parte de Dios. Claro que sí, para administrar lo que Dios haya colocado en tus manos. Como casado, como soltero, como viudo, como separado, separada. Lo que estés viviendo, como abuelo, como padre, como hermano, como tío. Y dile, Señor, examina mi corazón, conóceme, Padre. Y yo sé que tú, como dice el salmista, examina mi corazón, conoce, pruébame, dice. Tú a través de las circunstancias. Aquí a Salomón le hablaste, le dijiste, y Salomón mostró lo que había en su corazón en ese momento. Dile al Señor, pruébame, examíname, conoce mi corazón, por favor. Padre, pero quiero ser un hombre sabio, una mujer sabia. Dame sabiduría. Esta que dice aquí tu palabra, es la sabiduría que hoy te pido, porque reconozco que la necesito, la necesito. Estoy falto de esto que dice aquí, que es la sabiduría. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, buena, llena de misericordia, de buenos frutos. Es sin incertidumbre, es sin hipocresía. Así es. Entonces dile, Padre, oro creyendo que tú estás escuchando mi oración y que tú la respondes. Si tienes alguna otra necesidad, te invito a que clames en estos momentos por esa necesidad. Órale a Dios por esa situación, por esa persona y dile, dame sabiduría. Dale sabiduría al médico, a los médicos. Dale sabiduría a esta persona, Padre. Y dame a mí sabiduría, Padrecito, para tomar el camino, tomar las decisiones correctas. Y en esta otra situación, ayúdame. Pídale al Señor, ayúdame, Dios mío. Ten misericordia, ten misericordia. Hoy te damos gracias por la vida de Mario Roa, que está de cumpleaños. Te damos gracias por su vida y te pedimos que lo bendigas en este nuevo año de vida que le regalas. Oramos por el nieto de Alvarito Buccelli y Rubiela, su nietecito, oramos por él. Oramos por el niño que hoy está graduándose. Compartimos su alegría como abuelos. Le damos gracias a Dios por la vida de ese nieto que es un regalo de Dios para Alvarito y para Rubiela, para su hijita. Sí, oramos por el niño y lo bendecimos en esta noche. Oramos, Padre, oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Alabamos tu nombre. Nuevamente coloco en tus manos. Esa es mi petición en esta noche. Nuestra reunión del 10 de diciembre. Danos sabiduría para todo lo que tiene que ver con este evento, Padre. Danos sabiduría para hablar, para actuar, para hacer o no hacer lo que no se tenga que hacer. Danos sabiduría en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de estos hijos. Bendigo la vida de cada uno de estos hijos que está aquí conectados. Los que están aquí conectados en esta noche, bendigo sus vidas. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo sea sobre ustedes, sus hogares, sus familias. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a los que están aquí conectados. Bendigo sus hogares, sus familias, sus vidas. Les bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, la unción del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Bendigo sus vidas, bendigo sus aportes, aquellos que ofrendan para esta labor. Bendigo tu ofrenda, Hijo de Dios. Bendigo tu corazón, bendigo tu vida. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Amén, familia, escuchándoles. Dios les bendiga. Un abracito, un abrazo. Un abrazo. Un abracito, un abrazo.
Javiercito y Mari, un abrazo. Amén. Igualmente. Dios Amén, bendiga. amén. Un abrazo, se les quiere, se les extraña. Chao, Igualmente. chao. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Noche, que disfruten. Javi, Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias. Buenas Chao, noches. chao. Amén, amén. Chao, Rosy, Dios te bendiga. Chao, chao. Un abrazo para todos y en Cartagena nos vemos mañana para la Santa Cena.